Hola. Estamos en una Lindo, sesión especial. lindo lunes, linda semana. Esta grabación la estamos haciendo este Lunes 25 25 de julio. Es el grupo de conexión de esta semana. Y grabaremos de manera excepcional esta primera parte. Sí, ahí está. Mira, cuando te aparece el fondo negro, tienes que. Bueno, ahí ya te aparece. Ahí está. Ahí está. Entonces, el anterior grupo de Fogata abrimos con esta misma canción y la incorporamos al himnario antiguo, al clásico, y ahora lo vamos a cantar. Va a ser una sesión especial porque Sí. el Espíritu nos entregó como recurso una visión que creo que demarca un camino especial, y fue una visión literal que recibió Nati, y entonces lo vamos a compartir ahora de forma íntima con quienes estén presentes para esto. Gracias papá, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por este momento de intimidad contigo, por este momento en tus manos. Exactamente, siempre se trata de ti y no de nosotros. Así que sé exaltado, Señor, sé exaltado y queremos tu presencia, queremos estar contigo, abrazadito contigo. Gracias, Jesús. Tú creaste, Señor, el mar y la tierra. Tú creaste, Señor, el sol y las estrellas. Tú creaste también la naturaleza y mi vida también. Tú la creaste. Es por eso, Señor, que mi alma te alaba, porque sé que eres tú el Dios que me guarda. Cuando triste yo estoy, tú me levantas, y no hay nada más grande en el mundo que tu poder. Sin ti, Señor, Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. Oh, amor, tu amor, Señor, ha llenado mi vida, mi ser y mi corazón. Reconozco, Señor, que sin ti no puedo vivir. Necesito de ti, Señor, a cada instante. Necesito, Señor, poder expresarte lo que has hecho en mí. Es algo muy grande. Mientras viva, quiero alabarte. Tú eres, Señor, lo más grande en mi vida. Conmigo tú estás de noche y de día. Yo sé que tú vives y estás a mi lado.
Reconozco, Señor, que sin ti no puedo vivir. Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. Tu amor, Señor, ha llenado mi vida, mi ser y mi corazón. Sin ti, Señor, Señor, yo no puedo vivir si no estás en mí. Tu amor, Señor, ha llenado mi vida, mi ser y mi corazón. Reconozco, Señor, que sin ti no puedo vivir. Reconozco, Señor, que sin ti no puedo vivir. No puedo vivir. Gracias, Jesús, por este momento. Gracias por este momento. Nos unimos a adorarlo, nos unimos con Él en este momento. Solo tenemos este tiempo para ti, Señor. Solo tenemos este tiempo para ti. Este tiempo es tuyo. Este tiempo es tuyo. Te adoramos porque eres lo más grande de nuestras vidas. Eres el centro de nuestras vidas. Eres el centro de Fogata. Desciende, Espíritu Santo, en este momento. Báñanos con tu amor. Báñanos con tu amor y con tu presencia. Esta es tu fogata, Señor. Tú eres el centro. Tu fuego, Espíritu Santo, es el centro. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Profetiza sobre esta ciudad. Me dijiste con autoridad. Decía que abunda hoy tanta maldad. Tu gracia sobreabunda hasta el final. Las puertas del infierno no aguantan este asedio. Tu sangre nos da vida y esta casa hoy se limpia. La gloria pues será mayor que la primera. Será por ti, será mi amor. De gloria en gloria en gloria te veremos. Tú volverás, tú reinarás, Jesús. Profetiza sobre esta ciudad. Tú me dijiste con autoridad, con confianza y cobar. Se acabó tanta oscuridad. Tu gracia sobreabunda hasta el final. Las puertas del infierno no aguantan este asedio. Tu sangre nos da vida y esta casa hoy se limpia. La gloria pues será mayor que la primera. Será por ti, será mi amor. De gloria en gloria en gloria te veremos. Tú volverás, tú reinarás. La gloria pues será mayor que la primera. Será por ti, será mi amor. De gloria en gloria en gloria te veremos. Tú volverás, tú reinarás, Jesús. Jesús. Tu sangre nos libera, tu sangre nos da vida.
día a día, tu sangre, tu autoridad, tu amor. Tus palabras nos revitalizan, tus palabras nos revitalizan. Vemos y debemos seguir en Jesús. Tú nos liberas. Solo de ti. Los días de limpieza y esta iglesia hoy se aviva. La gloria pues será mayor que la primera. Será por ti, será mi amor. De gloria en gloria en gloria te veremos, tú volverás, tú reinarás. La gloria pues será mayor que la primera. Será por ti, será mi amor. De gloria en gloria en gloria te veremos, tú volverás, tú reinarás. La gloria pues será mayor que la primera. Será por ti, será mi amor. De gloria en gloria en gloria te veremos, tú volverás, tú reinarás, Jesús. Como le dijo Dios a Jeremías, no menosprecies los pequeños comienzos. Amén. También nos dice a nosotros, no menosprecies los pequeños comienzos, porque su gloria va en aumento, su gloria va en aumento. La gloria pues será mayor que la primera. Será por ti, será mi amor. De gloria en gloria en gloria te veremos, tú volverás, tú reinarás. La gloria pues será mayor que la primera. Será por ti, será mi amor. De gloria en gloria en gloria te veremos, tú volverás, tú reinarás, Jesús. Jesús. Tú reinas sobre nuestras casas, Jesús. Tú reinas sobre nuestras casas, Jesús. Te animo a del otro lado de la pantalla donde estás. Declara el reino del Señor en tu casa. Declara el reino de los cielos en tu casa. Tú dejas entrar al Señor en tu casa. Nosotros tenemos la autoridad sobre nuestras casas. Y si nosotros lo dejamos entrar, es Él quien está en nuestra casa. Así que declara el reino de los cielos sobre tu casa. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada, porque Él está con sus alas resguardando tu casa. La sangre del Cordero ya fue derramada, y esa sangre preciosa está derramada en tu casa, para que nada entre a tu casa. Así que declara el reino de los cielos. La casa puede ser tu vida también, Amén. todo área de tu vida. Cualquier Algunos de área. ustedes que nos pueden estar viendo en diferido, ¿no? O en vivo, se pueden preguntar si ya lo han hecho varias veces, y a veces uno se desespera diciéndole: Señor, por favor, esté presente en esta situación, esté presente. Y uno siente que no ve respuesta. Bueno, si ya le pediste que se hiciera presente, la Escritura, su palabra, nos dice una y otra vez que Él escucha nuestro clamor. Amén. Entonces lo que procede es agradecer. Amén. Agradecer en fe, porque Él ya intervino, Él ya Sí. se ha hecho parte de tu vida, Él ya se ha hecho parte de tus situaciones antes. Amén. Y lo va a volver a hacer. Entonces en agradecimiento ahora simplemente nos enfocamos completamente en Él. Nos enfocamos completamente con todo lo que somos en Jesús, justo aquí y ahora. Amén. Así que si no ves respuesta ahora, si no has visto soluciones ahora, Las verás. las verás. Si ya Las invocaste verás. el nombre del Señor, si ya tomaste la autoridad que Dios Sí. nos dio, Dios nos creó con la autoridad de invitarlo a nuestros jardines, a nuestras casas, a nuestras vidas, a nuestras relaciones. Le decimos: Espíritu Santo, ven a nuestra casa, ven una vez más. Si ya lo hemos hecho, nunca está de más volver a pedírselo, porque en Sí. realidad siempre queremos más de su presencia. Sí, Pero al mismo siempre tiempo, más. si ya lo hiciste antes y sientes que no hay respuesta, entonces ahora agradezcamos juntos este momento de intimidad, de alabanza y adoración que tenemos siempre aquí en Fogata. Es siempre la posibilidad de darle un regalo único a Él. Sí. No es para nosotros nos vamos llenos de su bendición, de estar con Él, de lo maravilloso que es estar con Él un rato.
pero en realidad este momento es para Él, este momento no es una terapia para nosotros. Sí. Y siempre tenemos la posibilidad de traerle un agradecimiento nuevo, independiente de la victoria o los desafíos que estemos enfrentando ahora. Así que si no hay avance en tu vida ahora, tú agradecele primero a Él en avance. Adelántate tú y agradecele ahora. Gracias, por fe. Jesús. Si Gracias. no ves resultados todavía, adelántate. Agradece que su presencia ya está inundando cada área de tu vida, de tus relaciones sociales, de tus relaciones laborales. Agradecele en avance porque Él ya está presente, Él escucha el clamor. Entonces honra su palabra, honra lo que Él te ha dicho, honra el hecho de que Él te dijo que va a estar presente. Él dijo que va a estar con nosotros hasta el fin, porque no es por nuestra fidelidad, ni nuestra bondad, ni nuestra santidad, es por su fidelidad. Así que honra lo que Él te dijo. Créele que va a estar hasta el fin. Y ahora simplemente levanta tus manos en adoración. Yo lo invito ahora esta vez a levantar sus manos y nos metemos de lleno a agradecer y a pasar este tiempo junto a Él en su presencia. Gracias, Jesús. Hoy quiero decirte, vamos juntos, iglesia. Hoy quiero decirte que tu voz enciende mi fe otra vez, me conforta, Me alienta y confieso con mi corazón. hoy quiero decirte, yo quiero decirte que Jesús, tu voz enciende mi Fe otra vez me conforta, me alienta y confieso con mi corazón que te amo, te anhelo y yo solo contigo quiero estar. Tu presencia necesito una vez más y yo solo contigo quiero estar. Hoy quiero decirte que tu amor me envuelve en perfecta paz y me sostiene y me restaura y confieso con mi corazón que te amo, te anhelo y yo solo contigo quiero estar. Tu presencia necesito y yo solo contigo quiero estar. Solo contigo. Solo contigo. Solo quiero estar contigo, Jesús. Gracias por tu atención sobre mí.
porque tu corazón late por mí, que nuestros corazones latan por ti. Sabemos que ya latemos por ti, ya nuestros corazones palpitan por ti, existimos por ti. Pero con amor te decimos esta noche que queremos que nuestros pálpitos sean enteramente por ti, no solamente por un asunto de que tú nos echaste a andar el corazón, no solo porque tú nos creaste el corazón, sino porque literalmente nuestros corazones vivan motivados de encontrarse contigo una y otra vez. Nos queremos encontrar contigo una y otra vez. Te amamos. Quiero adorarte. Quiero adorarte por toda la eternidad. Yo quiero adorarte por toda la eternidad, Jesús. Yo quiero adorarte por toda la eternidad. Nací para esto. Yo quiero adorarte por toda la eternidad. Nací para estar contigo. Quiero adorarte por toda la eternidad. Yo quiero adorarte por toda la eternidad. Yo quiero adorarte por toda la eternidad. Quiero ser tuyo, quiero adorarte por toda la eternidad. Mirarte cara a cara por toda la eternidad, amado Jesús. Que te amo, que te amo, te anhelo, yo solo, contigo quiero estar, tu presencia necesito. Y yo solo contigo quiero estar, porque te amo, mi amado Jesús, te anhelo, y yo solo contigo quiero estar, tu presencia necesito aquí y ahora, y yo solo contigo quiero estar. Para ti, por ti es este Solo contigo quiero estar. Iglesia, no esperes a que te digamos que adores, adora. Hay un momento en cuando usamos la música como una herramienta de adoración, hay un momento en que el sacrificio deja incluso de ser la canción, el respirar, la alabanza, la música, el sonido, y pasamos a darnos cuenta que nosotros mismos somos el sacrificio en el altar. Nosotros mismos somos su sacrificio vivo. La música, las canciones son para que lleguemos a ese punto en que nos demos cuenta de que nosotros mismos estamos puestos en el altar, que nosotros mismos somos completamente para Él, que existimos de Él y somos para Él. Gracias, Espíritu Santo, gracias por tu amor. Gracias.
por estar aquí, gracias por venir con tu fuego a consumir el sacrificio. Y somos nosotros tu sacrificio. Aquí estamos para que nos consumas otra vez. Aquí estamos para que tú nos consumas otra vez. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para que tú Aquí estamos junto a ti. consumas otra vez. Aquí estamos para que tú, amado, nos consumas otra vez. Y te amo, te anhelo, y yo solo contigo quiero estar, Jesús. Tu presencia necesito, y yo solo contigo quiero estar. Te amo, Te amo, te anhelo, te anhelo, Jesús. y yo solo contigo quiero estar. Tu presencia presencia necesito, y yo solo contigo quiero estar. Hoy quiero decirte que tu amor, gracias, me envuelve en perfecta paz. Gracias por tu presencia. Gracias, Gracias por Jesús. Gracias por estar aquí. Gracias por derramar tu amor sobre nosotros. Gracias porque tú nos amaste primero. Gracias porque no hay forma si no es caer rendidos a tus pies. No hay manera de conocerte. Acercarse a ti. No hay manera de acercarse a ti si no es rindiéndose ante tu maravillosa presencia, Jesús. No hay otra forma. No hay otra forma. Si no es cayendo ante tu profundo amor. No hay otra manera. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por esta transformación, que has iniciado en nuestras vidas, por este viaje, por este hermoso viaje con cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, por Marcia. Gracias, Jesús, por Loredana. Gracias, Jesús, por Caroline. Gracias, Jesús, por cada uno de los chicos de Fogata. Gracias por los que han venido y los que han de venir. Gracias por este viaje en el que tú nos llamas por nombre. Y si estamos acá es porque nos llamaste por nombre, Jesús. Porque a cada uno nos has llamado por nombre. Porque es una relación única, íntima. Es una relación única con cada uno de nosotros. Y así nos tejemos en tu presencia, Señor. Gracias porque no hay otra forma, si no es esta forma. Gracias, Jesús. Gracias. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Antes de pasar a lo que nos convoca hoy día, quiero decir algo, siento que es peligroso. Ay, parece que Marcia está hablando, no sé si está hablando o tiene el micrófono encendido. Marcia, tienes el micrófono encendido. Si puedes apagarlo. Marcia, puedes apagar el micrófono para que no se
filtre tu audio. Muchas gracias. Muchas gracias. Así Sí. no se escucha el retorno. Sí, el retorno. Sí. Siento que todo el tiempo hay cosas que luchan por estar en el centro de nuestro corazón. Sí, dale, ¿no? Por estar en el centro de lo que somos. Que finalmente es el objeto de nuestra adoración. Que es lo que adoramos finalmente. Y muchas cosas luchan por eso. Incluso ya habiéndole entregado el corazón a Jesús, siempre hay cosas que vienen a tratar de tomar ese lugar. Y a veces incluso tienen, como decía la Reina Valera de Antigua, de alguna forma apariencia de piedad. Pueden ser cosas que parezcan que son muy buenas. Pueden ser cosas que incluso tienen que ver con relaciones buenas, con autoridades o con cosas que incluso tienen que ver quizás con el mismo cristianismo, con la fe, pero no son Jesús en última instancia. Todas esas cosas es muy peligroso que tomen el primer lugar en tu vida. Y siempre están tratando de tomar el primer lugar. Siempre tenemos esta tendencia a desenfocar nuestra adoración de Dios. Y la verdad es que fuimos creados para adorarlo a Él y solo para estar plenamente conscientes de Él. Si tenemos estos tiempos de adoración, siempre que hacemos este grupo de conexión, yo espero, chiquillos, que estén adorando siempre con nosotros. Quizás no podemos tener este contacto con ustedes. No podemos saber si lo están haciendo o no. No podemos estar en un salón juntos como quisiéramos muchas veces. Pero en la intimidad, donde sea que nos escuchen, quiero que sepan esto. Es peligroso que se expongan a la presencia de Dios y no se rindan a la presencia de Dios. Es sumamente peligroso. Creo que es una de las cosas más peligrosas que hay. Es pasar frente a Jesús, estar frente al Maestro, frente a su presencia, y que tu corazón no caiga en una actitud de rendición. Por eso, por último, nos le invitamos a que cante con toda su fuerza, pero por último, intégrense de alguna forma. Yo no los veo, no lo sé. De este lado no lo sé. Y también lo online da esta facilidad de que las cosas sean más flexibles, más relajadas. Que ustedes quizás puedan estar con la tele prendida al mismo tiempo que están con nosotros. Pero yo les pido con mucho amor. Y por nosotros no sabemos, o sea, nosotros adoramos nomás acá, no sabemos en qué están ustedes. Pero con mucho amor les pido por ustedes mismos. No hagan ese juego peligroso de exponerse a la presencia del Señor. Sin rendirse. Sin estar totalmente presentes para esa presencia. No hagan eso. Eso es lo que hizo Mical. Mical era la esposa de David. Y era hija de Saúl. El rey Saúl era el rey que vino antes de David. Y el rey Saúl fue un rey que menospreció la presencia del Señor. Participó de la presencia y aún así después quería salir de la presencia con ganas de asesinar a David. Y el día que Mical, la hija de David, que se había casado, la hija de Saúl, perdón, que se había casado con el rey David, que era el que escribe los poemas, los salmos, y que tenía un corazón rendido a Dios. Con todas sus imperfecciones tenía un corazón que se rendía una y otra vez. El día que David danza ante todo el pueblo, danza ante el Señor, pero todo el pueblo lo ve danzar. Lo ve haciendo esta adoración extravagante, quizás gritando a grito pelado, quizás danzando, moviéndose, viéndose como un verdadero loco. El día que eso pasó, Mical lo ve de lejos. Y esa adoración extravagante que estaba entregando David ante los ojos de Mical era como algo raro. El día que nos pasa eso es peligroso. El día que estamos expuestos ante la presencia y vemos como otras personas están entregando su corazón y nosotros no estamos rindiendo el corazón, es peligroso. Y no tienes que esperar a sentir algo. No tienes que esperar a sentir algo. La adoración tiene un proceso al revés. Y yo siempre insisto en estos, chiquillos. La presencia del Señor nos beneficia un montón. Siempre nos vamos con paz. Como decía esta canción, tu amor me envuelve en perfecta paz. Siempre nos vamos con gozo de su presencia, nos vamos cambiados. Pero en última instancia yo no vengo a su presencia para conseguir algo. No tengo que esperar a sentir algo para empezar a adorar. Todo lo contrario. Vengo a entregar, vengo a adorar. Vengo estoy roto por dentro, estoy cansado de la semana, estoy como sea, pero estoy aquí con una actitud de rendición. Insisto, esta actitud de rendición la hacemos cantando porque la expresión humana es un reflejo de la expresión de Dios. Eso lo vimos en el fogón pasado. Dios canta sobre nosotros. Dios nos ama tanto que Él expresa su amor. Dios es un Dios expresivo. Entonces cuando nosotros expresamos, nos vamos conectando con esta verdad de fondo de que nos queremos rendir a Él. Y en última instancia, ni siquiera el que cantes bien o que cantes mal es tu sacrificio para Dios. En última instancia, tú mismo eres el sacrificio vivo para Dios. Tú mismo, tu misma vida, tu mismo corazón en ese momento estando ahí para Él, es el sacrificio que Dios quiere. Tú mismo. Entonces no hagan tal de estar en la presencia del Señor o ver que la presencia se está manifestando alrededor, o ya sea por en línea viendo una reunión como esta y no participar.
sentía eso, compartirlo. Que no suelo compartir cosas duras con ustedes, chiquillos, porque no me gusta, de hecho. Y yo no los veo, así que no sé en qué están. Capaz que estoy solo diciendo algo. Sí. Pero en última instancia, guárdelo también como. Si estaban adorando, guárdelo como algo para aprender y para también compartirlo con otros. Ante la presencia de Jesús, la única actitud válida es rendirse. Es como el ciego, cuando el ciego se da cuenta que Jesús le abrió los ojos y lo ve y cae rendido. Los que se pusieron a criticar la actitud de rendición del ciego fueron los fariseos. Eso es caer en un espíritu de religiosidad. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Así que eso sentía antes de entrar al tema de fondo de hoy, que está exquisito. Y para cerrar, como lo que compartía Isaac, que comparto profundamente, el centro de Fogata es la adoración. ¿Por qué? Porque el centro de nuestra fogata es su presencia. Su presencia nos teje, su presencia nos conecta. No puede haber una iglesia sin que Él esté en el centro. El centro es Él. Y por eso para nosotros en Fogata es tan primordial el acercarnos en adoración. El adorar. Si ustedes entran al Instagram o a lo que sea de Fogata, siempre es adora. Adora, no te pierdas este momento. No te pierdas este momento. Vívelo. Adora con nosotros y adora en tus momentos de intimidad con Él. No desprecies ni desaproveches esos momentos de intimidad con Él. Adora, adora, adora. Siempre decimos, en el cielo hay adoración las 24 horas. En el cielo están adorando en todo momento. Y que tu reino se manifieste en la tierra es precisamente que también hay adoración cuando viene el reino a la tierra. También hay adoración, porque no hay otra forma de acercarse a Él si no es con gratitud primero, si no es con alabanza, si no es con no puedo ante tanta presencia y me rindo ante tu presencia. Y eso restaura mi identidad de por sí, porque sé quién soy en ti, sé quién soy en ti. Y eso está súper unido, de hecho, a la visión y a los mensajes que queremos compartir con ustedes el día de hoy en este grupo especial. Les comento, Carola y Marcia Lore, que esta parte del grupo de conexión está siendo grabada para que después lo podamos compartir con quienes no estén en este momento y quienes lo quieran ver. Sentíamos compartir esto precisamente porque han sido una serie de visiones que he podido recibir de parte de Jesús y que sentimos como que es algo que es necesario compartir con la iglesia porque también es como transversal al camino que hemos ido siguiendo y respalda también este camino que hemos ido transitando. Respalda también la identidad que ha ido conformando en mí y que siento que también va conformando en cada uno de nosotros cuando nos vamos acercando a su presencia. Así que voy a hablar de las tres. Claro, sí, dale una introducción. Voy a hablar de las tres visiones. Esto es muy hermoso. O sea, el punto es que Nati el día lunes o martes, domingo, ¿cuándo fue? El 23. 23. ¿Eso fue el lunes? Sí, pero no vamos a llegar a eso. Pero para contar que tuviste esta semana una visión fresca. Sí, no, si esta semana tuve una visión fresca. Y para contar esa visión, entonces Nati va a hacer un recuento de 2 visiones porque esta visión se conecta con algo que el Señor ya le había mostrado antes. Sí, bueno, así que para empezar, yo creo lo primero es gracias papá, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias por este momento, gracias porque eres tú quien es exaltado en este grupo. Quiero que seas tú, Señor, el centro de todo esto que yo contaré. Te pido compañía y de nuevo Espíritu Santo para poder entregar este mensaje, para poder entregar estas visiones, para que esto sea como un camino hacia ti, sea parte del camino que seguiremos recorriendo hacia tu presencia y que tu reino se manifieste en esto. Que solo sea tu reino, Jesús. Así que aparta toda otra cosa, si no es tu reino, que sea tu reino y que sea tu presencia el centro de esto que voy a comunicar. Te doy las gracias de antemano, Espíritu Santo, por estas visiones y que sean de nutrición y de alimento para quienes las escuchan. En tu nombre, Jesús, gracias. Amén. Antes de conocerlo,
a mediados del 2020 pasado, a mediados del 2020 tuve una de las primeras visiones con Jesús. Bueno, han sido muchas visiones y de eso le doy gracias a Jesús, porque la primera visión se trataba de que un día yo estaba cocinando y sentí en mi interior una voz que en ese momento no distinguía del todo, y fue una voz que me dijo: ve y siéntate ahí en un espacio que yo tenía de intimidad en la antigüedad, ¿no? Mi antigua versión en Conce, que yo tenía un espacio que era más como New Age, por así decirlo, pero era un lugar donde yo intentaba acercarme a él, y él me decía: deja de cocinar. Esta voz adentro me decía: deja de cocinar y anda y siéntate, porque hay algo que te voy a mostrar. Y bueno, para mí era gran cosa dejar de cocinar, dejar de hacer algo importante. Entonces dejé de cocinar y me fui a sentar, y apenas me senté ahí, me hinqué, de hecho, recibí una visión, una imagen en la que me veía rodeada de personas. Al frente de nosotros estaba Jesús, y lo veía vestido con una armadura preciosa, y al lado de él había un hombre mayor, un anciano en realidad, también con una armadura, y éramos muchos. Sentía yo, bueno, esto fue cuando estábamos todos encerrados en pandemia, había muchos que estábamos como siendo convocados, y yo estaba muy cansada, me sentía muy cansada en esa visión, y cuando me pregunta directamente si yo quiero estar ahí, yo le decía que sí, pero que estaba muy cansada, que me sentía muy cansada como para estar ahí. Entonces sentía que me apartaba, como que me ponía a un lado, pero no era como ya chao, sino que era: te aparto con los demás, como para pasar un proceso de sanidad, como de restauración, de descanso. Y me impactó mucho ver un ejército, ver como cuando se enlistan personas. En un momento me comentaste que era como el Señor de los Anillos. Sí, era como el Señor de los Anillos, y estábamos enlistándonos como llamados, convocados. Así que esa visión fue muy impactante para mí, ver a Jesús con armadura, y sabiendo que sí quería estar con él. Y eso fue antes de conocer su presencia, de conocer su rostro, ¿no? Como de recibir la revelación de quién es en amor. Después de eso pasaron unos meses, y a principios del 2021 estaba viviendo ese día, tuve un conflicto. De hecho, ese día tuve como una pelea con un primo y eso generó una ruptura que era indefinida, por así decirlo. Y ese día estaba con mucho enojo, insisto, eso es previo a la revelación de Jesús en mi vida. Entonces yo me senté y comencé a preguntarle a Dios en ese momento, porque tenía una búsqueda muy activa, de hecho, pero no había una revelación completa. Y estaba sentada hablando con Dios de este enojo que sentía. Y de pronto me dice: descansa. Hay una voz adentro que me dice: descansa. Y veo una visión también, en la que estábamos en una carpa, adentro de una carpa, y veía a Jesús nuevamente, que estaba moldeando como pequeñas figuras similares a un humano en arcilla, y estábamos varios adentro queriendo aprender de eso, lo que fue para mí muy gozoso. Me gusta mucho crear, y en ese momento también me muestra que afuera hay personas que no les interesa entrar a esa carpa a aprender. No les interesaba entrar, y que estábamos nosotros ahí queriendo aprender. Y después paso de esa visión a otra visión en la que veo como un hoyo cavado, y en la que él me dice que me acueste en ese hoyo, y yo siento acostarme ahí, y comienza a taparme como con tierra. Es como un hoyo cuando uno cava un hoyo en la tierra, y comienza a taparme con tierra, y yo siento como paz. En el momento que él me empieza a tapar con tierra, no siento desesperación, nada, sino que siento que es algo que tenía que ocurrir. Y sentí que era como una visión de una muerte y un posterior nacimiento.
después de ese día, de hecho, después de esa visión, comencé a vivir un proceso de transformación completo. Primero me enfermé, estuve 2 semanas enferma, después pasamos por altas cosas hasta que lo conocí. Fue un lapso muy intenso y fue una muerte. Definitivamente fue una muerte de mi carne, fue una muerte de mi antigua Natalia y el nacimiento de esta nueva criatura, como dice la escritura, de esta nueva yo. Y ese nacimiento es un nacimiento completo de haber conocido su amor. No es de otra manera, sino que nací a la verdad que no pude negar y que no puedo negar. La muerte a ti misma y renacer en él. Nací en la verdad de su amor. Creo que me faltan palabras para describirlo. No puedo describirlo completamente, pero sé que muchos de ustedes saben a lo que me refiero, a nacer sabiendo quién es Él y nacer ante un amor que no podemos asimilar, sino que más que rendirnos a este amor inigualable. No hay palabras para describir lo magnífico de ese amor. Y ese nuevo nacimiento es algo que he querido sentir y sostener por el resto de mi vida. Si hay algo que me ha generado el estar aquí con Él, es precisamente decirle: no quiero que te apartes de mí, porque ese amor es algo que nutre todos los aspectos de mi vida, es algo que nutre todo lo que hacemos, es algo que le da sentido a nuestra vida. Y hace unos días yo le dije a Él que quería volver a sentir eso que sentí ese día, que lo conocí. Quería volver a sentir su presencia. Y en ese momento, por eso siento que comparto mucho lo que tú dices, Isaac, que hay una parte en la que su presencia viene a nosotros, pero hay otra parte en la que nosotros activamente nos acercamos a su presencia. Tenemos que responder. Y yo decidí querer sentarme a estar a solas con Él y a no agarrar el celular, a no poner cualquier cosa, a no distraerme con el mundo, sino que estar con Él, simplemente estar con Él. Recuerdo que puse una música que la letra hablaba de eso, de que ya después de ver su amor, no puedo no decir: yo vivo anclada a ti y quiero vivir así. Entonces, cuando recordé el por qué estoy viviendo esto, por qué estoy en este viaje de amor, de la bendita locura que decía Pablo, de vivir en su presencia, es porque después de conocer ese amor no hay otra manera. Y comencé a estar con Él en adoración, en profunda adoración. Su presencia vino, recordé todo, renové, siento como mi pacto con Él, el pacto que decidí hacer por amor con Él. Y en ese momento estaba con su presencia, no importaba nada más que estar con Él, que caer maravillada ante su amor, que llorar por lo magnífico de su amor, de su perdón, recordé al hijo pródigo, de cuando él vuelve y Dios sale corriendo a abrazarlo y no recrimina, sino que te abraza. Ese es el Dios de amor, el Dios que no se contradice a sí mismo, sino que nos ama incondicionalmente. Y en este estado de profundo, siento como adoración, de profundo éxtasis en su presencia, primero vi que tocaba mi rostro y como el inicio, ¿no? Mírame hacia arriba, y tocaba mi rostro y de pronto volví a una visión, viajé a una visión y me vi enlistada, me vi ahí en el cielo, y vi cómo estaba yo con una armadura y con un báculo
obstáculo, algún palo al lado. Y estaba ahí. Pero no era que estaba enlistada como cuando nosotros los sentimos como los humanos, como ese enlistarse por obligación, ese enlistarme porque me siento subordinada. Claro. Subordinada, me siento como esclava. No, era yo la que quería estar ahí y por libertad estaba ahí, y quienes estaban alrededor mío estaban ahí porque querían estar y dar su vida estando ahí, dar su vida diciendo: yo te escojo, Jesús, yo te amo y yo estoy aquí por mi decisión, porque escojo amarte. Y no había otro requisito más que escoger amarlo. No había otro requisito. Y era tal la convicción en esa visión de que estaba ahí por amor. Había una luz tremenda que nos rodeaba a todos nosotros. Y Él estaba al frente, era como si fuera, como estábamos ordenados, como si fuera una especie de coliseo, no sé, no de coliseo, sino como de auditorio. Que estamos en semicírculo y Él está al medio de nosotros. Y esto fue algo que me sorprendió tremendamente y que me genera mucho gozo. Era que veía a Jesús arriba de un caballo blanco, danzando sobre el caballo blanco. El caballo blanco danzaba de felicidad mientras Él estaba ahí. Era una escena tan, pero tan sublime, tan hermosa. Imagínense, este caballo blanco y Él danzando en el caballo blanco. Era un gozo tremendo y yo no estaba ahí pensando voy a una batalla terrible. Yo estaba ahí sintiendo, estoy aquí en el gozo de su presencia. Y nada puede apartar eso de mi vida y de ese momento. Y Jesús danzaba en el caballo blanco, resplandeciendo, y esa luz nos llegaba a todos. Y de frente veo como sombras se acercan a atacar, pero no somos nosotros quienes tenemos que pelear, sino que es Él. Es Él el que está ahí en la batalla, al frente de la batalla. Era Él el que danzaba y con ese gozo, con ese amor de su presencia que conocemos, que ustedes conocen, con ese amor de su presencia, daba la vuelta y salía una espada afilada de su boca, una espada larga, de muchos colores, y giraba con esa espada y como que se decapitaban cabezas negras de estas sombras que se acercaban a atacar. Pero a mí fue algo que me impactó mucho. De hecho, en ese momento sentí mucho impacto al ver esa escena, pero lo que sucedía después era wow, mucho más grande, por así decirlo, que cuando caían estas, como que él pasaba con esa espada y decapitaba de alguna forma, eran sombras, porque caían después personas rendidas con cabeza. Entonces ahí es donde yo sentí que no era decapitar personas, sino que era su misma presencia, era el mismo, no mataba, sino que mataba la mentira, mataba las sombras, mataba la oscuridad que acechaba. Y de pronto se da vuelta hacia nosotros y cuando se nos mira a nosotros, el ejército, no había espada. Era como si nos mirara con el mismo rostro. Y se daba vuelta y esa espada salía a sacar sombras de la oscuridad que quería acechar. Para mí fue wow, fue muy impactante ver eso. Él lo estaba viendo en ese momento y en ningún momento sentí que había una contradicción como de soy violento con ira mala, por así decirlo, y por otro lado soy amoroso. Era el mismo, era exactamente el mismo. No dejaba de danzar, no dejaba de gozar y no asesinaba cabezas como nosotros vemos humanamente, sino que él mataba lo que como gobernaba o como de alguna forma esclavizaba a esos espíritus oscuros. Exacto, a esos seres humanos que estaban ahí y eran liberados. Y ahí
después pude comprender que antes de esa visión, cuando yo le dije quiero estar en tu presencia, Él me habló de que busca adoradores, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, pero también en justicia y verdad, que son ambas. Cuando empieza Juan, Él revela eso, de que Él viene en justicia y en verdad, Gracias. en gracia y verdad, y en esa verdad está la justicia, una justicia perfecta de su presencia. No es un Dios bipolar. Jesús no es bipolar. Jesús no viene a gobernar si no es con gozo. Jesús no viene a instaurar el reino así como, viene a instaurar el reino con ira y con... No, es el mismo. Su presencia y su gracia es igual al Jesús que va a venir a instaurar el reino de los cielos. Es igual al Jesús que nos llama ahora a salir con este amor. Es el mismo. Él es íntegro. Es íntegro. Y cuando terminó esa visión y vi esto, sentí que no había otro camino más que rendirse y estar abrazados en su presencia. De esa manera el reino se manifiesta, cuando nos abrazamos con su presencia, cuando nos llenamos de ese amor y caemos rendidos a su amor, que es íntegro. No hay otra manera de traer el reino. Y eso me dio una tranquilidad tremenda. Y cuando se la comenté a Lisa, nos dio una convicción también de lo que es la venida de Jesús, de su reino. Su reino es esta presencia del cielo, es este amor del cielo, no se contradice a sí mismo. Es Él, el que veo en el caballo, el que veo ahí danzando en el caballo, es Él mismo. Y sentía que era parte de ese ejército que no es que nosotros peleemos la batalla. Nosotros vamos con todo ese amor y no tenemos problema en pelear la batalla. Pero es Él el que a través de nosotros, cuando dejamos que Él salga a través de nosotros, sale con esa espada y corta la maldad, corta la mentira, corta el engaño del enemigo, con esa verdad y con el mismo gozo. Porque es lo mismo, están unidos, no está separado. No está separado de ese gozo que ustedes sienten. Lo demás es religión. Es religión, ese Dios que viene con o lo que hemos escuchado, ¿no? Como del apocalipsis, del Dios que viene. Realmente no es uno y otro, sino que es íntegro. Él es íntegro y su presencia es íntegra. Y sentíamos profundamente compartir esta visión hoy, porque su presencia es el camino, su presencia es el reino, y su presencia es de alguna forma lo que nos capacita como su ejército de luz, como reyes y sacerdotes. Es Él el que nos respalda cuando vivimos su gozo. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Esta sesión es un grupo de conexión, pero lo estamos grabando de forma especial, al menos hasta cierto punto vamos a estar grabando. Después vamos a tener un tiempo de impartición profético específico, un tiempo de activación con quienes estén en línea. Nati va a orar por algunos de ustedes y vamos a conversar con micrófono abierto si quieren hacer preguntas. Y creo que este tiempo de revelación especial es un tiempo que anunció el profeta Joel hace mucho tiempo. Y preparamos esto como entre modo conexión y fogón. No puse ese texto de Joel en pantalla, pero el texto que muchos de nosotros conocemos, ¿cierto? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. No había visto que era mi verdadero, me dije de nuevo, ¿verdad? Y derramaré mi espíritu sobre toda carne, decía Joel. El profeta Joel, hablando de parte de Dios. Entonces, pase lo que pase, lo que sea que pase en el mundo, tenemos que vivir con un sentido de esperanza muy profundo, porque el Espíritu Santo se mueve ahora, de forma real. Entonces, que Él se mueva significa que estas cosas van a pasar cada vez más a menudo. Van a haber más visiones, van a haber más sueños. Esos sueños también implican proyectos del cielo. Van a pasar muchas cosas en este tiempo. Va a ser un tiempo muy especial y por eso no queríamos escribir esta visión en el grupo de difusión de WhatsApp. No. Ahora el que está listo. Después probablemente vamos a subir el link y lo van a poder ver. Y no porque sea algo secreto ni nada, sino que creo que tenemos que cuidar estos tesoros que Dios nos da para compartirlos en familia primero, con amor,
y de alguna manera exponer lo que también la verdad de la Biblia nos dice sobre esto. Así que preparamos algunos textos en pantalla. Claramente lo primero que se nos viene a la mente es Apocalipsis 19. Sí. Y Apocalipsis 19 es casi el final de Apocalipsis cuando Jesús está regresando. Wow. Creo que en cualquier perspectiva teológica que podamos tener sobre Jesús, independiente de cómo creamos que hay que interpretar el Apocalipsis, de las distintas formas que se puede interpretar, es tangible una verdad. Jesús cuando vino inauguró el reino del cielo, aquí en la tierra, pero al mismo tiempo todavía no es definitivo, porque lo esperamos a Él, esperamos su regreso. Entonces la segunda venida de Jesús es una verdad para todos, para todos. El anhelo de nuestro corazón finalmente es estar completamente con Él. Y a través del Espíritu Santo aquí y ahora podemos tener como una especie de vista previa a lo que va a estar, a lo que es estar siempre con Él, a lo que va a ser estar siempre con Él. Entonces ahora cuando adoramos tenemos un tiempo de oración súper especiales y su presencia viene y nos inunda su gozo, su presencia y su paz, y nosotros nos entregamos y queremos cantar más y queremos cantar más y entregarnos más y entregarnos más y hablarle más de nuestro amor. Imagínense una eternidad de eso, de puro romance, de puro pololeo, básicamente. Es como, por eso le llamamos el gran romance, porque de hecho, justo antes de eso, justo antes de este texto que pusimos en pantalla, el autor de Apocalipsis, Juan, nos está hablando de cómo se están preparando para las bodas del Cordero. El Cordero es una de las metáforas que se le da a Jesús, una de las imágenes que se le da a Jesús en el Apocalipsis. Porque es el Cordero que fue inmolado. Y las bodas del Cordero representan finalmente la unión profunda que va a haber entre nosotros y Él. Y esa unión es algo que ya estamos viviendo a través del Espíritu Santo. Siempre, como decía Pablo en Colosenses capítulo 3, de alguna forma ya estamos sentados junto con Cristo. Entonces podemos vivir la tierra, vivir en esta tierra desde una perspectiva celestial. No es necesario vivir con depresión ni con oscuridad, con una perspectiva celestial. Vamos a leer este texto y voy a tratar de ir rápido, como les digo, para que podamos pasar este tiempo de impartición y que ahí ya quizás vamos a dejar de grabar para que sea más personal para los que estén en línea, pero queremos compartir esto. El anterior les pasaste una cita. Entonces Apocalipsis 19, 11 ¿No ese era lo que estaba viendo? dice: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Dale hermano, es lo que decía la Nati recién. Su guerra Eso- no es desde la rabia, Eso no es es desde súper la ira. importante porque cuando nosotros estamos en su presencia, conocemos la justicia de Dios, que no es la justicia humana. Su justicia es mucho más grande que nuestra justicia. Su justicia es muy distinta a nuestra justicia. Y creo que eso es muy importante destacarlo siempre. ¿Por qué? Porque todos de una u otra manera hemos tenido fantasmas de religión en nuestra vida y hemos tenido nutrición del mundo. ¿Y por qué me refiero a esto? Y quiero hacer hincapié en esto. Porque nosotros humanamente, con la historia, por ejemplo, del hijo pródigo, nosotros habríamos dicho, qué viene este cabro a nuestra casa. Ayer lo escuchábamos, ¿cierto? ¿Qué viene este cabro a mi casa? Si se corrió toda la plata que le di. Pero su justicia no es la misma. Sus ojos no son lo mismo. Sus ojos no son y no han sido en nuestra propia vida ojos de crítica, sino ojos de amor y restauración. Entonces, con esos ojos, es súper importante con esos ojos ver todo esto. Y es una integridad, la integridad de Dios. Él es íntegro. Así que si nos empapamos de sus ojos, nos empapamos para leer esto de buena manera. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Veamos, que no los junté los textos. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Veamos. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre y su título era La Palabra de Dios. Imagínense eso. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada afilada para derribar a las naciones. Él la gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Eso. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, hay muchas imágenes. Especial. Ella es potentísima. Quiero volver un poquito atrás. Vuelve nomás.
Esta visión de la Nati ya aclara que el Jesús que vemos en Apocalipsis, el Jesús que vuelve siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, como el mismo Apocalipsis dice. Jesús en Apocalipsis dice eso mismo, de hecho, dice yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, es súper potente porque esto de la guerra justa, como dice esta traducción, es finalmente Él hace todo para liberar. Jesús, cuando inicia su ministerio en Lucas capítulo 4, cita a Isaías y dice, hoy he venido a libertar a los cautivos, traer vista a los ciegos, proclamar el año del Señor. Entonces, lo que Él hace, o lo que Él va a hacer, siempre tiene que ver con la bondad, siempre tiene que ver con la liberación de nuestra vida, con la liberación de nuestros vicios personales, nuestros cautiverios personales, con la liberación de todo lo que nos amarra al pecado. El pecado finalmente es todo esto que nos aparta de la versión de Dios de la vida. La versión de Dios de la vida, como la resume Jesús en Mateo capítulo 22, es: ama al Señor tu Dios y ama a los demás. Ten una relación de amor con Dios y aprende a amar compasivamente a los demás. Vivir en la justicia del reino. Entonces, el día del Señor finalmente es el día en que Jesús regresa, y definitivamente esto se concreta. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. El nombre, siempre decimos, para esta cultura es súper importante porque representa lo que Él es. De alguna manera, Jesús es tan santo porque es Dios, que solo Él, en última instancia, conoce su propia infinitud. Y claro, a través del Espíritu Santo y de su sacrificio nos invita a nosotros a conocer lo infinito que Él es. Pero ¿qué quiere decir este verso? Que Él es Dios, básicamente. Él solo Él conoce su propia santidad. Santo en hebreo quiere decir apartado, distinto. O sea, es algo que no lo podemos comprender, no lo podemos entender. Solo lo puede conocer Él mismo. Y eso quiere decir que Jesús es Dios, básicamente, restaurando lo que siempre quiso hacer en la tierra. El verso 13 dice: llevaba puesta una túnica bañada en sangre, y aquí hay que guardar silencio. Esto es toda la historia de Jesús, toda la historia de amor con nosotros. Y este Jesús victorioso que vemos acá sigue siendo el mismo Jesús amoroso, que prefirió ganar su victoria a través de entregarse amorosamente en la cruz. Que no se nos olvide eso. Sí. Así que todo lo que podamos decir ahora en adelante y todo lo que podamos vivir victoriosamente, empoderadamente en Él, siempre tiene que ver con recordar que Él es el Cordero que fue inmolado, como dice Apocalipsis 5, que el león de Judá es al mismo tiempo un cordero. Y esa es una actitud para nosotros también, que así como Él nos invita a vivir empoderados en su poder, al mismo tiempo nos invita a ser como ovejas, mansos, amorosos, tiernos. Una de las acepciones para mansedumbre, una palabra que en Reina Valera aparece mucho en una de las traducciones antiguas de la Biblia, es humildad y ternura. Es uno de los significados de esa palabra. Entonces, así como Él es un león, nos invita también a nosotros a vivir así, como con ese empoderamiento desde Él, pero al mismo tiempo con ese carácter de amor, de ternura. Y su título era la palabra de Dios. Eso es genial. Muchas veces pensamos que la palabra de Dios es sencillamente la Biblia, pero la Biblia es la historia de Jesús. Sí. Entonces, en última instancia, Jesús mismo es la palabra viva de Dios. Jesús es la palabra viva. La Escritura es la palabra escrita. La Biblia es la palabra escrita, pero la palabra viva es Jesús mismo, y por eso buscamos experimentar su presencia manifiesta día a día, aquí, en Fogata Gracia. Por eso también hemos hecho este esquema de que Nati partiera contando la visión y después tenemos este background bíblico, este trasfondo bíblico, como para amortiguar todo esto grandioso que nos acaba de contar Nati. Porque esto también es algo que vemos en el libro de Hechos. Cuando la iglesia primitiva, la iglesia original, se reúne para tomar una decisión sobre qué iba a pasar con la gente que no era judía y que estaba empezando a hacerse cristiana, los gentiles, ¿cierto? En general somos nosotros, las generaciones actuales, que ya estamos fuera de ese mundo, de ese contexto judío del primer siglo. Cuando eso pasa, ellos primero escuchan las experiencias que tienen las personas. Escuchan primero la experiencia que el Espíritu Santo les dio a las personas, y luego habla Santiago, como líder de esa iglesia de Jerusalén en ese momento, y dice: yo juzgo. Y cuando juzga, cuando él decide lo que van a hacer, lo hace usando la palabra del Señor. Le da un contexto a todo esto que contó Pedro. Pedro, de hecho, se había parado antes, lleno del Espíritu Santo, dice el texto, a hablar y a contar esta visión que había tenido él en un momento, y que después lo llevó a relacionarse con gente de otro contexto, que no era el judío, que para ellos era muy importante hasta ese momento relacionarse solo con judíos. Entonces la presencia del Señor le enseñó que en realidad todos estaban llamados a vivir esa gracia, a vivir ese amor, sea fuera el pueblo que fuera.
Y usaron este mismo modelo, que es lo que estamos usando ahora. Primero la experiencia del cielo. Y entonces vamos haciendo que la palabra escrita ahora nos dé un contexto. Porque la experiencia del cielo es una experiencia con la palabra de Dios también. La palabra viva de Dios. Y a algunos les puede parecer complicado, no es que estemos poniendo la experiencia personal por sobre la escritura, pero el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo al mismo tiempo es el misterio de la Trinidad, al mismo tiempo también es Jesús. Entonces la palabra de Dios se revela en nosotros en su presencia manifiesta. Por eso hace un rato hablábamos de lo importante que es respetar los momentos de su presencia. Es gracia, somos libres, no tenemos que estar vestidos de una forma específica para adorarlo porque es lo que el lector está en nuestro corazón. Pero lo importante es que de todas maneras nuestro corazón está alineado con él. Si estoy en su presencia y no estoy respetándolo desde mi corazón, entonces de verdad tengo un verdadero problema de indiferencia. Es sumamente peligroso. Tenemos los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad le seguían en caballos blancos. Eso es súper hermoso, porque unos textos antes se está diciendo que a la esposa del Cordero se le va a conceder vestirse de lino blanco. Es decir, nosotros que somos esposas, amantes del Cordero, al mismo tiempo participamos como tropas de esta historia. Pero en última instancia no peleamos, pelea él. Como decía Nati, él solo pelea. Pero él nos invita a participar desde todos estos ángulos. Como su novia, pasando tiempo con él, amándolo. Pero también somos parte de la generación de personas traídas hacia él por él mismo, por su gracia, por su sangre, para transformar el mundo con él. En última instancia él es el protagonista, él la hace toda. Pero nosotros también estamos como ejército del cielo aquí, influenciando. Yo sé que muchas personas interpretan el Apocalipsis como algo que va a pasar después, pero yo quiero que entendamos esto. En Fogata Gracia respetamos que también la iglesia primitiva, cuando leía el Apocalipsis, también lo veía como algo que les decía algo a ellos. Por eso para ellos era un libro importante. Entonces asimismo también tenemos que leerlo nosotros. Más allá de que de forma concreta sea una situación que ocurre en el futuro, aquí y ahora ya somos de alguna manera la novia que se está preparando para casarse con Dios, con Jesús. Y al mismo tiempo también ya somos los ejércitos del cielo, que aquí y ahora estamos trabajando por el reino, aquí y ahora. Son verdades que aquí y ahora son concretas. De su boca salió una espada afilada para derribar a las naciones. Él la gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre en el lagar. En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Listo, es todo. La imagen de la espada es tan como difícil, para mí es como hasta ahora de hecho un poco difícil de imaginar. No sé cómo lo vio Nati, me parece maravilloso que Dios le haya dado esta visión de profecía. A mí lo que me generaba y lo que me generó, perdón que hay unos ruidos, a mí lo que me generó y me impactó, yo siento que sentí como impacto y temor, ¿no? Porque lo que simboliza la espada para nosotros en nuestro mundo es como, wow, no sé, esto, cuidado. Pero salía una espada multicolor, afilada, y era como de muchas tonalidades, muy brillante. Pero lo más impactante es que esta espada era una espada que se mostraba como hacia romper lo negro que venía a atacar a este ejército de luz. Y hacia nosotros daba vuelta la cara y ya no estaba. Hacia nosotros no estaba, como que esa espada como que hace y después como que no está, pero hacia allá y sigue cortando. Eso a mí me generó como una sensación de nosotros vemos y sabemos quién es él y él corta la mentira, y eso es lo que hace la palabra. De hecho la palabra es la espada, ¿no? Ahí vamos hacia eso. Perfecto. Pero era impactante, o sea, no les niego que para mí fue como, ¿qué estoy viendo? Yo creo que una de las cosas que podemos compartir todo lo que estamos conectados ahora, me impactó mucho. Y algunos de los que nos puedan ver después en línea, es que vemos el rostro de gracia de Jesús, pero también podemos recordar cuando quizás en algún momento nos parecía todo esto tan hostil. Jesús nos parecía tan hostil, tan ligado a la religión, y mientras más lo conocemos, más nos damos cuenta que no tiene nada que ver con la religiosidad. La religiosidad en el mal sentido, por supuesto, nos referimos, ¿cierto? La religión, Santiago dice que claro, la religión que agrada a Dios es la de la justicia, la de traer ayuda al pobre, a lo al que huérfano, nos referimos al con desamparado. religión es a lo que nos somete, A lo que nos somete, a lo que nos somete, a lo que no nos libera, no por elección, a lo que no nos libera, a yo lo escojo porque yo lo amo, que es distinto a yo lo escojo porque tengo miedo. Es muy distinto. Y eso, ojo, no quita tampoco que esté esta verdad histórica de la predestinación, esta verdad teológica de la predestinación, que también es una verdad, es una paradoja, porque Él nos elige, pero al mismo tiempo nosotros
lo elegimos. Lo elegimos. Entonces, Él quiere ser elegido. Mm. Él quiere que lo elijamos también en nuestro corazón. Él nos elige para que lo elijamos desde el corazón. Amén. Entonces, es una Amén. verdad paradójica, porque Sí. ninguna de las dos borra a la otra. Hay gente que le cuesta entender esto y se ponen a discutir. Esto son Sí. tonteras. La primera visión, Nati nos cuenta que de hecho la tuvo en un momento en que ella todavía no tenía completa claridad de quién era Jesús. Y aún así, ella se ve cerca de estas tropas, ¿cierto? Todavía no integraba la tropa, pero se ve cerca. Y es porque en última instancia el Señor siempre había elegido a Nati. Y tiene paciencia. Y tiene paciencia y Tiene él mucha la había paciencia. elegido. Pero al mismo tiempo el Señor esperaba el momento en que la misma Nati Lo tuviera eligiera. la voluntad de elegirlo con amor, con un amor no de robot. Y esto, Entonces, Dios no quiere ser amado por automata. por exacto, robot. y esto es súper importante, que era algo que me dejaba en claro, que todos los que estábamos ahí solamente estábamos equipados por escogerlo. Mm. Ni siquiera era que necesitábamos la preparación de la preparación de la preparación, sino que al saber quién era Él, lo escogíamos. Al saber nuestra alma profundamente, no nuestra mente, sino que esto es completo. Al saber quién era Él, al conocer quién era Él, al saber que su corazón es tan grande, que nos perdonó tremendas cosas, que vino a morir por nosotros y caemos rendidos ante esa verdad, ya eso nos equipa. Ya eso nos hace estar ahí. Yo estoy aquí contigo. Y eso ya era todo. Eso era todo lo que necesitábamos. Bueno, aquí ya Para nos vamos estar al ahí. final. Juan 5:39, capítulo 5, verso 39 dice: ustedes estudian la escritura a fondo. Jesús le está hablando a los religiosos. Ya hemos citado esto varias veces. Ustedes estudian la escritura a fondo porque piensan que ellas les van a dar vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Es decir, insistimos en esto. Esto es un romance. Y los romances se construyen de a dos. Es como cuando alguien te saca a bailar. Él te elige para que tú bailes, pero tú también tienes que bailar. Él no obliga al baile. De alguna manera, de verdad, quiere ser elegido. Él no creó con una voluntad humana para ser capaces de elegirlo a Él por amor. Entonces es súper bella esta historia de amor porque Él de verdad nos predestina en su amor. Nos predestinó a través de su amor. Las escrituras dicen que Él literalmente lo que predestinó fue morir en la cruz por nosotros. Él nos ofrece la invitación y somos nosotros quienes con responsabilidad Gracias, Jesús. tomamos la decisión de escogerlo día a día. Y no es solo una decisión que hicimos hace un tiempo atrás o durante una oración, sino que en el día a día, en el momento a Sí. momento, pedirle que su reino inunde, pedirle que Él venga en el día a día. Señor, ven. Sí. La segunda venida yo creo que es una verdad física, una verdad real que vamos a palpar y vamos a ver. Pero al mismo tiempo, día a día, Es una promesa invitamos, que va a como cumplirse. dice el libro de Apocalipsis, invitamos junto al Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. Sí. La Biblia termina así, de hecho. Niñas, niños, chiquillas, chiquillos. La Biblia termina así. Termina diciendo el Espíritu y la novia, dicen ven. La novia es la iglesia, somos nosotros. Sí. Decimos ven, involúcrate en nuestra vida, involúcrate en nuestras situaciones. Te invitamos a ser parte del Espíritu Santo aquí y ahora, en todo lo que hagamos. Amén. Te invitamos a ser parte. Y este es, para terminar, el texto que usaba Nati, que mencionó Nati, que está en Hebreos 4:12. Y antes de leerlo voy a dar el contexto porque justo este capítulo, para los que tengan el tiempo lo pueden leer, capítulo 4, y si no lo tienen el tiempo háganse el tiempo porque el libro de Hebreo es un libro precioso. Siempre decimos que está escrito probablemente por Priscila, una mujer, y que por eso el libro no tiene cita, no dice quién lo escribe básicamente. Bueno, está hablando de cómo Dios siempre preparó un reposo para su pueblo. En primera instancia, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel le preparó un reposo en la tierra, ¿cierto? La tierra prometida. Pero al mismo tiempo, la autora dice que ese no era el reposo definitivo, porque en realidad él le sigue prometiendo reposo. Y si hubiera sido ese reposo, ya no habría seguido prometiendo más reposo, dice. Y el reposo en el idioma original tiene que ver con la plenitud de su paz, con su descanso, con su provisión, con todo lo que Él nos da en su realidad. Su descanso, como decía Pedro, cuando hemos visto también esta cita en otras ocasiones, cuando Pedro predica, una de las primeras predicaciones del libro de Hechos, lo que hace él es decir arrepiéntanse para que puedan recibir el descanso de parte del Señor a través de el ungido, a través de la unción de Jesús, a través de Cristo el ungido. Cristo, recuerden que significa ungido, que es lo mismo que Mesías en arameo, ungido, aquel que está cubierto de este aceite, ¿cierto? Aquel que está cubierto de Dios, el que está lleno de Dios. De hecho, Pablo decía que Dios se vació a sí mismo en un ser humano, que era Jesús. Jesús es Dios. Y al mismo tiempo este Dios ungido, cuando nos toca, también nos unge, nos va impregnando de sí mismo. Sí. Entonces, es ese Dios
que nos impregna de sí mismo, nos lleva a vivir un reposo, una vida de reposo, de descanso, que no es no hacer nada, ojo, es una vida de acción, pero descansando en su reino, descansando en que Él está en la autoridad, de que Jesús es el guerrero del caballo blanco que nos va a salvar y que día a día nos salva en todas nuestras circunstancias. Amén. Que simplemente tenemos que invitarlo. Y que si, como decíamos un rato en la oración, si ya le pediste que viniera a tu vida, a tu situación, Ya y todavía vino. te sientes complicado, Exacto. a nosotros nos ha pasado muchas veces. Y sabes lo que hemos aprendido, es que muchas veces solo se trata de que le agradezcamos de antemano que Él se involucre en nuestra situación. Y Él siempre de alguna manera nos saca de lo apuro. Y recordar. Él siempre de alguna manera. Y recordarnos en ese momento Cuando nuestra identidad en Él. ¿Quién es Él? Pero eso se recuerda nos a través dice? del agradecimiento. Sin duda. No hay forma de que yo recuerde mi identidad en Él si no le agradezco Agradecer quién sus soy. promesas sobre nuestra vida. Y eso es porque finalmente Dios no es un ticket, no es un boleto de lotería. No va a conceder tus deseos por un asunto de que no es un genio de la lámpara. Pero Dios sí quiere tu bienestar. Y eso es una promesa que da en toda la escritura. Y no se desdice así. Jeremías decía, para darte un futuro y una esperanza. Dios te elige y te toma y te lleva a su camino para darte un futuro y una esperanza. Jeremías capítulo 29. Entonces, eso es súper potente porque Él te elige y te va a dar un destino. Y la vida eterna que Jesús te promete es una vida que empieza aquí y ahora. Jesús decía, esta es la vida que te conozcan a ti, el Padre. O sea, tener una relación con Dios aquí y ahora a través de Jesús es la vida eterna, ya empezó. Y es una vida abundante porque Él es un Padre proveedor, un Padre bueno. Así que si en este momento tienes alguna carencia en tu vida, en tu economía, lo que sea, agradecele y adóralo en avance, porque su reposo ya está listo para ti. Jesús ya vino a morir por nosotros, para que podamos descansar de nuestra culpa, de nuestra vergüenza, de nuestro pecado, de tu vergüenza, de tu culpa, y para que puedas descansar en Él y reposar de que está todo perdonado. Para que todas aquellas cosas que hiciste mal en tu vida, que te culpas tanto por haberlas hecho, te des cuenta que puedes descansar en Él y que en Él tienes un propósito nuevo, tienes vida nueva y tienes todo eso que se hizo mal. Él lo va a transformar para bien. Ese es el reposo del Señor. Esa es la salvación en última instancia. Eso es lo que en los textos originales quiere decir salvación, siempre que lo mencionamos una y otra vez. Así que si tú necesitas recibir esa salvación en un momento, también vamos a orar por eso. Sé que nos estás viendo en línea, perdón, en diferido, a través de YouTube. Pero para cerrar, finalmente entonces la autora de Hebreo dice finalmente cómo nos abrimos camino hasta esa tierra de reposo, que ahora es espiritual. Y esto es lo más bonito. Porque así como el pueblo de Israel se tuvo que abrir camino físicamente hacia una tierra, porque había enemigos que se les venían a oponer, etcétera, y ellos tuvieron que de alguna manera concretar también, tomar la promesa que Dios le había hecho. La autora de Hebreo nos dice ahora de forma espiritual. Enfócate en esto, no te enfoques en la historia de Israel con la espada y la guerra literales, porque en ese tiempo eran literales. Enfócate en esto. No dejes que el enemigo te distraiga ahora, enfócate en esto. Aquí hay una tierra espiritual, aquí hay un estilo de vida espiritual, que es vivir en su reposo, en su descanso, que es vivir bajo su reino, vivir bajo el reinado del jinete del caballo blanco, que nos describía Apocalipsis. Y tenemos una espada para tomar ese reino. Tenemos una espada aquí y ahora para vivir en ese reino. Jesús decía, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Siento que al final, a fin de cuentas, lo que me mostraba en esa visión es que esa espada que tenemos es Él saliendo a través de nosotros. Es permitiendo que Él salga a través de nosotros. Vaya, para allá vamos. Y ese es lo que queremos cerrar con un tiempo de impartición. Porque, bueno, Jesús decía, el reino del cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y esa violencia finalmente es una violencia de... No, tampoco lo agregué porque había muchos textos que no agregué porque era para ir más pero expedito. ya mencionaste esto. No, todavía no lo leo. Lo que estoy dando es el contexto. Porque finalmente esta violencia tiene que ver con cuán apasionado puedo estar yo por Dios y por su reino. Cada vez que veo mal en el mundo, cada vez que veo que mi barrio está más lleno de droga o está con alguna dificultad, ser violento en el reino no es ponerse a maldecir tu barrio, no es ponerse a decir, que venga la gente de mi villa, de mi población, no. Ser violento en el reino es buscar más su presencia, ser más apasionado por su presencia para que su presencia inunde este barrio. Ayer con la Nati nos pasó algo, y lo voy a contar también. Íbamos por una calle, dos tipos se iban a poner a pelear con unos cuchillos así. Chiquillo, era un machete. Y se estaban atacando literalmente. Se iban a matar. Sí, no, literalmente se iban a matar. Y toda la gente, era un barrio de estos barrios como bohemio, entonces había como una especie de sala de concierto y la gente estaba así como horrorizada. Y con Nati, no porque seamos bacanes, pero en un momento sentimos la convicción de que ¿quién libera su presencia de paz, de gozo, de armonía aquí y ahora? ¿Quién tiene la responsabilidad? Somos nosotros, somos los portadores de su presencia, somos la casa yo de Dios. comentaré eso, de que de verdad a mí me da mucho temor. Yo creo que a ustedes les daría miedo, a mí me da miedo. Yo veo, no sé, que atropellan a un perrito y tiendo a apartarme, a mirar a otro lado. Y entonces vi el cuchillo y vi que estaban, de verdad era como que pasaba el cuchillo así.
Y yo dije, no, y me di la vuelta, pero en ese momento fue segundos. Yo me di la vuelta y dije, no. Y como que no podía, dije no a la actitud que tenía yo de apartarme y como de tener miedo, sino que dije no. Y me di vuelta y puse en mano y declaré en lenguas y empecé a declarar el reino del cielo por fe, sabiendo que venía su presencia a ese lugar y que su presencia iba a venir. Y bueno, la gente no estaba mirando, pero nosotros estábamos ahí como dos Jedi orando, ¿cierto? Así como con la mano, pero era el punto de lo mismo. Había que hacerlo porque era una vida. O sea, más allá de la forma, del método, sabíamos que lo que teníamos que desatar en ese momento, declarar el reino del cielo. Ya lo hemos visto en otros fogones, como Jesús nos da la autoridad para declarar. Yo sé que hay mucha gente que dice que lo declarativo no es bíblico. No es cierto. Jesús nos da la autoridad para atar y desatar en la tierra y en el cielo. Jesús nos dio esta autoridad para declarar su reino, para anunciar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Lo mismo que Él vino a hacer es una autoridad que nos traspasa a nosotros. Yo como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, dice Jesús en Juan, al final del Evangelio de Juan. Entonces, lo hicimos y gracias a Dios no pasó nada. Gracias a Dios estos tipos ya finalmente se alejaron. De verdad, en un momento estaban abrazados con los cuchillos, tratando de darse con los cuchillos. O sea, fue un momento muy violento de ver. Pero también supimos que teníamos que tener esta violencia del reino. Declaramos la palabra de Dios, declaramos lo que Jesús oró yo. Y me acuerdo que me puse a orar, el Padre Nuestro es, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en el barrio Bellavista como en el cielo. Pero estábamos en el barrio Bellavista acá en Santiago. Así que los que están en Santiago conocen más o menos lo caótico que tiene ese barrio también en la actualidad. Es un barrio que ha visto varios enfrentamientos de varios tipos y hay fuerzas oscuras que terminan también tomando posesión de esos lugares. También la escritura nos van aclarando ciertas cosas con respecto a eso. En otro momento hablamos más de eso. Lo importante es que no hay autoridad bajo el cielo, dice Pablo, que no haya sido puesta bajo el control del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién veíamos un rato que era el Rey de Reyes y Señor de Señores? Que lo tenía poco menos tatuado en el muslo. Imagínense los bellos de esa imagen. El hermoso Jesús. El hermoso Jesús, que es nuestro Jesús. Así que declaramos la palabra sin necesidad como de a veces a uno le complican mucho los métodos, como hay que acercarse para que el otro escuche. No, declaramos por fe ayer y fue justo. Fue por fe, no pasó nada, fue por fe, y yo sé que fue el Espíritu Santo quien impidió, quien ató todo espíritu de caos ahí y quien trajo paz y trajo al menos esa lejanía entre ellos para que no siguieran haciéndolo, porque era una vida. Toda la gloria es de Él, es de Papá, toda la gloria es para el Señor. Y al mismo tiempo, igual vemos cómo a Él le encanta colaborar con nosotros. Porque a Él le encanta que estemos en las situaciones y que nosotros despleguemos su presencia. Por eso tú muchas veces ves gente diciendo, ay, si Dios existiera, este dolor no pasaría. La pregunta es, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Y te aseguro que tú no puedes hacer nada sin su presencia. Nada, porque tus teorías de universidad y todas tus cosas que puedas haber aprendido no te van a servir para intervenir en esas situaciones, solo su presencia. Él va a usar todo lo que aprendiste, va a usar las teorías que aprendiste, va a usar todas las técnicas que aprendiste, pero si tú no tienes la esperanza viva de que Él te ama y la esperanza viva de que Él tiene un reino celestial esperando por manifestarse aquí y ahora a través de ti, si no tienes esa esperanza no vas a poder hacer nada. Pero si ya sabes que le entregaste tu vida a Él, entonces tienes esta misión de traer su reino. Como siempre decimos, no estamos acá como quizá algunos podamos haber crecido en algún tipo de época en que el evangelio se enseñaba como esperando el reloj para irnos de aquí. No, estamos acá para traer su reino ahora. Y no importa lo que dure, lo que sea que hagamos en el reino va a ser eterno. Así que Hebreos 4:12, y para cerrar, dice la autora de Hebreos, porque tenemos la palabra viva de Dios. Entonces, en este contexto de tomar la tierra, ¿cierto? La tierra del reposo, en esta realidad divina de Dios aquí y ahora, eso es lo que quiere decir. Porque tenemos la palabra viva de Dios que está llena de energía, como una espada de dos filos. Incluso penetrará hasta el centro mismo de nuestro ser, donde se encuentra el alma y el espíritu, los huesos y la médula. Interpreta y revela los verdaderos pensamientos y motivos secretos de nuestros corazones. Porque dice la misma espada de doble filo que salía de la boca de Jesús, que es la palabra de Dios. Jesús Dios, ¿cierto? Entonces, hablando Él, respirando Él, dice palabra viva de Dios, porque Él es Dios. Y al mismo tiempo, como veíamos en Apocalipsis, Él mismo es la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra hecha carne es Jesús. Y esta palabra la tenemos nosotros. Lo tenemos nosotros, aquí y ahora. Este es lo hermoso de como hemos visto en otros fogones. Jesús nos invita a ser amigos de Él. Entonces a colaborar con Él. Y al mismo tiempo somos amigos de alguna manera esta verdad profunda, espiritual, tan exquisita de
que también somos su novia. Y al mismo tiempo que somos su novia, como veíamos en Apocalipsis, también somos su ejército. Es decir, tenemos una relación tan profunda con el que ni siquiera se puede describir en una sola imagen. Y tenemos su autoridad, tenemos la palabra de vida. Y esta palabra entra el alma y el espíritu porque es algo invisible, algo que va a la subjetividad del humano. Va a esas fuerzas, a atacar esas fuerzas espirituales, esas influencias espirituales que no podemos ver. Pero al mismo tiempo también tiene un efecto en lo físico. Por eso podemos orar por enfermos. Dice, los huesos y la médula. Le hemos contado este testimonio hermoso de Nati orando por una persona que tenía una operación programada en la muñeca porque tenía corte de tendón. Nati ora y unos días después nos avisan que la operación se cancela porque los huesos están completamente restituidos. Ese mismo poder desatado a través de esa oración, a través de hablar la palabra de esperanza de Jesús en esa situación, declarar está disponible para ti verdad. y para mí, para declarar su verdad donde sea. Sí. Y revela los verdaderos pensamientos y motivos secretos de nuestros corazones. Cuando nosotros mismos tenemos una madeja tan enredada dentro, estamos tan enredados, estamos tan confusos que no sabemos qué hacer, es la palabra que de alguna manera a nosotros mismos nos corta y desanuda estos nudos. Eso era como y lo que veíamos, ¿no? Esa espada pasando y cortando como cabezas, pero no eran cabezas de personas, sino que era lo que estaba como subordinando a esas personas, lo que estaba sometiendo y esclavizando a esas personas. Porque ellos, cuando son libres, caen rendidos. Y no hay otra forma. No hay otra forma cuando tú ves el amor y el poder de Dios que te libera. Porque Él libera, Él no esclaviza. Entonces cuando nos libera caemos. Y ellos caían también en adoración. Es eso lo que genera Jesús. Es eso lo que es Jesús. Es íntegro, es fiel y verdadero. Fiel. Cuando alguien es fiel, ¿qué es fidelidad para nosotros? Es una integridad. La fidelidad es una integridad más allá de toda circunstancia, más allá de cómo estemos. Es ese padre que sale corriendo al encuentro con su hijo, aunque venga hediondo a chancho, aunque venga con los harapos, y lo dignifica porque es fiel. Ese padre es fiel. Y ese es nuestro papá, ese es Jesús, es el mismo. Es el mismo. Es fiel. Es el mismo. Así que bueno, todo esto tiene una correspondencia muy fuerte. Siempre decimos esto en última instancia, no agotamos la interpretación de los textos que hayamos usado ahora en la escritura. También algunos de ustedes pueden ver esto de una perspectiva más clásica, y aquí claramente hay un avance en la visión de Nati, ¿cierto? Hay una urgencia porque en la primera visión ella ve al ejército preparándose y en la última visión ve a Jesús sobre el caballo. Eso quiere decir que el Señor viene pronto. Pero nosotros como Fogata no vemos esto con una urgencia. Ustedes saben que tenemos una experiencia sumamente pentecostal. Vivimos la verdad de Dios desde una perspectiva muy pentecostal. Para los que no saben lo que eso quiere decir, es básicamente vivirlo muy vivencial, muy real. Con el Espíritu Santo. Creemos que la presencia de Dios es manifiesta. Se manifiesta de forma literal, se expresa en cómo podemos sentir el ambiente, en cómo podemos percibir las cosas, en cómo su voz nos habla al interior, en cómo su voz nos recuerda su palabra escrita, la Biblia en nuestro interior para actuar, etc. Es muy real. Pero al mismo tiempo tenemos quizás una teología más clásica. Como siempre decimos, tenemos una similitud con la viña en ese sentido. Una experiencia muy pentecostal, pero quizás una teología más clásica. Y en ese sentido creemos que el Apocalipsis, más que un libro de misterios para descifrarlo, es un libro que también está en la Biblia para que lo vivamos aquí y ahora. Entonces esta misión y esta aventura de saber que Jesús viene pronto no es para que nos preocupemos, sino que es para que vivamos la aventura de vivir su reino aquí y ahora. Y eso es tan lindo de la visión. Cuando la vi, era como Él viene, y cómo voy a estar triste si viene arriba de un caballo feliz. O sea, yo lo veía feliz, lo veía gozando, lo veía danzando, no lo veía como cuando uno ve las actuaciones de Jesús en las películas, así como el impávido Jesús. No, Él venía con el caballo radiante. O sea, cuando uno está vital, uno no está vital impávido, uno está vital y está con energía, con gozo, con ánimo, con un abrazo cálido. Ese es Jesús. Y esa vitalidad así viene. Exacto como eso mismo tú dices, Jesús. Así viene. Cuando la palabra viva de Dios está en nosotros, no se trata solo que no sepamos más texto. Usamos la escritura porque es nuestro marco de referencia. Es como decíamos, la biografía de Jesús, la historia de Jesús contada, la Biblia. Pero en última instancia la palabra viva es Él mismo. Entonces cuando tú das un abrazo con vitalidad a otra persona que necesita un abrazo vivo, estás usando la palabra viva de Dios. Sí, un abrazo. Es importante también declarar la palabra, proclamar la palabra, pero al mismo tiempo
tiempo vivirla, encarnar la palabra, abrazar, dar los abrazos que se necesitan, traer. Si ves que alguien está sin comida, no esperes que el gobierno haga algo. Nosotros nos movemos como iglesia, llevamos esos alimentos que se necesitan. No podemos quizás hacer todo, sanar todas las heridas del mundo ahora, pero tenemos la autoridad del cielo para sanar las heridas que podemos ver. Tenemos la autoridad y tenemos la autoridad para llevar ayuda material y también, como contábamos, esta historia ayuda incluso cuando si corresponde orar porque hay como cosas muy raras en el ambiente, hay gente peleando, lo que sea, también trae la paz del evangelio. Así que por eso antes un rato decía, finalmente Él es la palabra y lo llevamos a Él. Entonces queremos que esto sea una influencia que permee cada área de nuestra vida, que su presencia, que nosotros como anfitriones de su presencia, de su realidad, lo llevemos a Él a cada área de nuestra vida. Y eso implica, para nosotros como Fogata implica un desafío. Para nosotros como Fogata nos hemos propuesto ser una comunidad virtual de adoración, una iglesia virtual si se quiere, y que esté enfocada mucho en la creatividad. Para nosotros es muy importante que la palabra llegue a través de la música, de los libros, a través del cine incluso. Esta es nuestra visión y a la larga queremos inspirar a otras personas. No queremos inspirar solo personas que saben mucho de la Biblia, sino que lo viven en su área. Sí. Y especialmente queremos inspirar artistas, así que si eres artista y estás viendo esto, queremos inspirarte. Creemos que podemos tener un mensaje distinto, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de un reino distinto, liberando nuestras cautividades humanas, nuestras opresiones humanas. El verdadero reino del cielo no es una ideología, es una realidad viva. Y queremos impulsarte a escribir tus libros, queremos impulsarte a hacer tus cortometrajes, queremos impulsarte a grabar tu música, porque es un enfoque y una visión específica que Dios nos ha dado a nosotros. Este Jesús que veía Nati, que es el Jesús de Apocalipsis, que es un Jesús que abre la boca y de su espada sale y libera a esta persona de esta influencia oscura, es también de alguna manera lo que nosotros podemos hacer cuando tú escribes una canción que trae inspiración a alguien, una canción llena de la palabra de Dios. Y no la palabra porque esté literalmente frase a frase, sino porque la escribiste sabiendo que era una canción para Él, o una intimidad con Él, o para comunicar su historia, su verdad, o lo que Él ha hecho en tu vida. Es como Jesús, como unción impregna tu vida. No es como intelectualmente impregna, sino que la unción es la presencia, la fragancia es que no te lo puedo escribir porque es el perfume. ¿Cómo se pasa lo que tú haces en el día de hoy? ¿Cómo se puede pasar un guión de película que estés escribiendo con su vida? ¿Cómo se puede pasar un libro que estés escribiendo con su vida, con la palabra viva de Dios? ¿Cómo puede quedar impregnada una novela que estés escribiendo en última instancia con su mensaje de esperanza, que en vez de darte ganas de suicidarte al final del libro, te deje con el corazón llenito, sabiendo que de alguna manera misteriosa te encontraste con una perspectiva sobre Jesús? Y no tiene que ser necesariamente cristiano tu libro o religioso, pero un libro que esté tan lleno de su presencia que finalmente impacte la sociedad. Eso es llevar su palabra en distintas esferas, y para nosotros enfocarte lo cultural es muy importante porque creemos que es donde la palabra se usa más, ¿cierto? Libros, música, cine, queremos impulsarlo a ustedes. Los que no estén en esa área también sepan que en su vida como trabajadoras sociales, como abogados, como personas que trabajan haciendo hogares como mi mamá, como mecánicos, como mi papá, pueden llevar a cualquiera de sus lugares las soluciones del cielo. Donde cada día se ve que la tierra está más contaminada. Si tú trabajas con placas solares, tú puedes traer una solución del cielo para hacer placas solares a bajo costo y tratar de revitalizar tu entorno con su esperanza, con su presencia. Y que todo esto te des cuenta que no solamente hacer buena obra, sino que al mismo tiempo transmitir la palabra viva de este Dios que nos ama eternamente. Y no sé si Nati nos puede dirigir en una oración para las personas que necesitan encontrarse ahora con Jesús, y que este mensaje es como un fogón entonces todo. Sí, básicamente, porque esta parte va a estar ahora viene el grupo de conexión, así que ya vamos como cerrando esta parte que ya ha sido harto, podemos conversar más. Y ahora, después de esta oración, quienes tienen como el espacio exclusivo son quienes están conectados en los grupos y podemos conversar más en extendido. Así que si lo estás viendo en diferido, de verdad, únete a estos espacios en grupo. Y bueno, voy a hacer esta oración. Cierto que esta oración, siempre digo, esta oración es abrir nuestro corazón para que Él venga. Es, incluso a veces cuando nos sentimos lejanos podemos hacerlo. Cuando sentimos que hemos más absorbido cosas del mundo que estar tiempo con Él, pueden hacerla. También la pueden hacer porque es disponernos a que Él venga. Así que solo repite estas palabras. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Sé que tú estás ahí y
que me vas a abrazar. Así que lo siento mucho por cada vez que he actuado mal, por cada error que he cometido hacia otros, que también son tú, que tú estás en otras vidas y he cometido errores en distintas áreas. Lo siento mucho, perdóname. Gracias porque sé que me perdonas. Gracias porque sé que has venido a abrazarme, a sanarme. Quiero pedirte que te quedes conmigo, así que te abro mi corazón para que estés en él. Te recibo en mi corazón, te abro aquí adentro. Quédate conmigo. Sé que has venido para liberarme, para sanarme, para estar conmigo, para hacerme una persona nueva, para vivificar mi vida. Así que te recibo en mi corazón. Gracias, te declaro a ti como quien vino a salvarme, como mi Salvador. Gracias, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracia, gracia, fluyan sobre la ciudad en este instante de amor. La sofocante opresión se va al venir. Aires de gracia que fluyen sobre la ciudad en este instante de amor. La sofocante opresión se va al venir con tu dulce espíritu a mí. Me elevo rendida a ti, te doy un beso de adoración y me vuelo en tu amor. Jesús. No tengo proezas, cariño y poco más para dar. A veces todo es tan difícil, pero me siento vivo por ti. Confío en ti. Tu brisa remueve la culpa y me trae mi noche. Tu voz limpiando el aire con tu canción. Te llevas toda carga y mal y a volar con tu dulce espíritu a mí. Me elevo rendida a ti, te doy un beso de adoración y me vuelo en tu amor. Con tu dulce espíritu a mi amor, Jesús. Me elevo rendida a ti otra vez, te doy un beso de adoración y me vuelo en tu amor. Yo te amo, te amo, te amo, amor, y tú me amas. Te amo, te amo, amor, mi Señor, mi Jesús, y tú me amas. Tuyo soy, tuyo soy. Con
dulce espíritu a mí, me elevo rendida a ti, te doy un beso de adoración y me vuelo en tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Nos rededicamos a ti en el contexto en el que sea que estemos viviendo. Fuimos Sí. creados para ti, así que te decimos somos tuyos. Te amamos. Sí, Gracias, te Jesús, por tu amamos. presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Este es un grupo de conexión, pero con dientes de fogón, así que nos vamos a despedir de los que lo van a ver en YouTube y nos vamos a quedar con los que están conectados ahora. Sí. Así que me despido de los que ya lo hayan visto en diferido. Como siempre decimos, comunidad virtual, Fogata Grecia, estamos acá. Si quieres integrarte, escríbenos. Y también si quieres integrar alguna comunidad presencial, siempre tenemos tres consejos con una comunidad presencial donde su presencia manifiesta sea vivencial, donde él de verdad esté, se siente, se vive, se experimenta, se respira, se piensa. Él es real, es una persona, es un diálogo real. Donde la Biblia sea el marco de referencia de todo lo que hacen. Y donde finalmente, consejo 3, se amen, como la Biblia dice que deberíamos amarnos, se amen auténticamente. No que se peleen y se traten mal, no, sino que se amen con el auténtico amor. En esto conocerán que son mis discípulos, decía Jesús, y que se amen los unos a los otros. Son los 3 consejos. Eso es para cerrar la transmisión de los que están en línea. Van a quedar un poco de música ahí. Y yo me hago cargo de eso, pues mientras Nati va Voy a desconectar el micrófono porque como es grupo de conexión no Claro. van a seguir escuchando. Así que gracias y Sí, paz. gracias y Nos paz para los que vemos. estaban. Uy, ponete la mano ahí. Que todo este mensaje llegue como agua viva y fresca para ustedes y que avive sus corazones porque Él es fiel y verdadero. Y así es en sus vidas. Apocalipsis dice que el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. Esta visión profética que acaba de entregarnos Nati es algo que puede estar en todos nosotros en la medida en que vivimos historias de amor con Él. Testimonio de Cristo quiere decir nuestra historia con Él. Así que esto es para ti también. Recibe ahora un avivamiento de esa fe y de esa integridad de cómo lo ves y que se revele cada vez más en tu vida. Que se revele. Revélate, Jesús, en sus vidas, en tu nombre. Revélate. Amén. Nos despedimos, chiquillos. Voy a sacar acá y se quedan entonces con un poco de música. Saca el micrófono para poder hablar. Chao.